De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a recibir educación. Por lo tanto, la Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios impartirán educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. En el caso particular del Estado de Tabasco, por disposición del artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la autoridad en la materia es la Secretaría de Educación, que entre otras atribuciones tiene las de instrumentar, conducir, difundir y evaluar las políticas y programas sectoriales de desarrollo en materia de servicios para la educación, ciencia y tecnología, con base en la legislación estatal y federal, así como coordinar, regular y evaluar el sistema estatal de educación. Por lo anterior, en dicha institución se deben contar con personas leales, honestas y comprometidas con la función pública y con la educación, precisamente para que se cumplan los objetivos de la educación, ya que es la base del desarrollo personal y desde luego de nuestro país. Sin embargo, constantemente a través de los medios de comunicación nos enteramos por denuncias de los padres de familia y de los docentes que en la Secretaría de Educación no se están haciendo bien las cosas, pues reiteradamente se hacen señalamientos que existe tráfico de plazas, de la existencia de aviadores, que existe desplazamiento de maestros con experiencia y de que no se toma en cuenta a quienes aprueban los exámenes para el ingreso o promoción y se les da preferencia a amigos de funcionarios o de quienes trabajan al interior de la Secretaría mencionada. Precisamente un ejemplo de este tipo de casos es lo que motiva este punto de acuerdo, pues se me hizo llegar copia de una documentación obtenida vía la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Educación Pública, de la que se desprenden presuntas irregularidades cometidas por la ciudadana María Úrsula Corzo, quien actualmente es la jefa de secundarias estatales. Irregularidades que podemos resumir en dos hechos principales. El primero, relativo a un presumible falsificación de los documentos que acreditan los estudios de secundaria, preparatoria y de las licenciaturas de Economía y en Educación que ostenta dicha persona, ya que existen evidencias e incongruencias que hacen suponer que son falsos. El segundo, por la forma en que la ciudadana María Úrsula Corzo ingresa y asciende a ocupar el cargo de jefa de secundarias estatales, ya que no hay evidencias de que haya presentado el examen de oposición a que se refiere la ley del servicio profesional docente para ser promovida. Pero además no cumple con los requisitos escalafonarios, ya que no cuenta con cédula profesional, es decir, no acredita algún conocimiento en la materia. Estos hechos motivaron que el pasado 7 del presente mes y año fuera denunciada formalmente en la Secretaría de la Contraloría del Estado y ante la Procuraduría General de la República, en donde se espera se aplique la ley y por donde las sanciones correspondientes. Respecto a la primera irregularidad, cabe mencionar que según información obtenida de la propia Secretaría de Educación vía transparencia, los documentos que obran en el expediente con los que supuestamente se acreditan los estudios de la ciudadana María Úrsula Corzo contienen diversas irregularidades que ponen en duda su autenticidad por las siguientes razones. El certificado de secundaria técnica, señala que sus estudios los realizó en los años 1978-1979. ¿Escucharon bien? 1978-1979. Sin embargo, es de todos conocidos que las secundarias técnicas tienen un programa de 3 años, por lo tanto, si la C. María Úrsula Corzo inició sus estudios en el año de 1978, debió concluirlos, si no reprobamos matemáticas los que estamos aquí, en 1981 y no en 1979, como aparece en sus documentos.
Resulta sospechoso que los haya concluido en un año. Las dudas aumentan porque la certificación se expide en el mes de febrero de 1997, es decir, 18 años después. De igual manera, el certificado de bachillerato señala que los estudios los realizó del 2 de septiembre de 1980 al 13 de junio de 1981, es decir, en un periodo de 9 meses, lo cual no es posible porque el certificado señala que también cursó la educación preparatoria en su modalidad escolarizada, lo cual, según el plan de estudios, se cursa en 3 años y por semestres, de manera que no es creíble que la haya concluido en fast track en 9 meses. Asimismo, es de llamar la atención que la escuela preparatoria, donde dice que estudió, que por cierto, ya no existe esa preparatoria, se ubica en Perote, Veracruz. Sin embargo, la certificación de estudios aparece realizada en Jalapa, Veracruz, lo que aumenta la desconfianza sobre la autenticidad de sus documentos. No solo en la educación básica se aprecian irregularidades, ya que en lo que respecta al título de licenciada en Economía, que supuestamente le fue expedido por la Universidad Autónoma de Chiapas, si bien en el documento se señala que fue otorgado en el mes de octubre del 2002, aparece una carta de pasante fechada el 14 de diciembre de 1985, expedida además en otro lugar, en San Cristóbal de las Casas. Por lo tanto, la expedición de la carta de pasante de licenciatura en Economía y la fecha de titulación, que supuestamente fue el 30 de abril del 2002 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pasaron solamente 17 años, por lo que resulta poco creíble que se haya permitido presentar el examen profesional después de tantos años sin necesidad de revalidar materias o regularizarse por el cambio de los planes de estudio. Un elemento más que se suma a la sospecha de autenticidad de esos documentos es que, a pesar de que han transcurrido cerca de 14 años, la ciudadana María Úrsula Corzo no ha realizado el trámite ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública ni ante alguna otra instancia para obtener su cédula profesional en las carreras que supuestamente estudió. ¿Será que no ha tenido tiempo ni interés en ello? ¿O será que tiene miedo de que al realizar los trámites y se valide la autenticidad de sus certificados y títulos profesionales, se descubra que la documentación que acredita no son auténticos? Por otra parte, en lo que respecta al ascenso escalafonario, es preciso señalar que para ascender en el escalafón se requiere de cédula profesional, y en el caso concreto ya se ha indicado que dicha persona carece de la misma, lo que se corrobora con la información que emitió con fecha 12 de octubre del 2016 la directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación, en la cual comunica que en el expediente de la mencionada no existe cédula profesional. Pero para poder amarrar bien la información, corroboramos la falta de la cédula profesional vía la web del Registro Nacional de Profesiones, obteniéndose como resultado que no existe ningún registro de cédula a nombre de María Úrsula Corzo. Otra irregularidad más consiste en que, de acuerdo a la información obtenida de Unidad y Transparencia y Acceso a la Información Pública de la propia Secretaría de Educación, la inculpada tiene el cargo de supervisora escolar de secundaria general estatal desde el año 2003, pero a partir del 20 de enero de este año ostenta el cargo de jefa de secundaria estatal, es decir, ficha doble, tiene 2 plazas. Cuando lo correcto sería que al asumir el cargo
de jefe de departamento de secundarias estatales debió solicitar al menos licencia de cargo de supervisora. Sin embargo, la información que genera el jefe de departamento del archivo de la Secretaría de Educación señala que la base que tiene la C. María Úrsula Corzo es de supervisora, por lo cual también se evidencia una incompatibilidad de plazo. Una irregularidad más es que la citada persona firma documentos ostentándose como maestra, lo cual es incorrecto, porque no tiene esos estudios y, como ya vimos, no cuenta con cédula profesional para ostentarse con ese grado. Los actos mencionados son violatorios, además de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de Escalafón Estatal de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco. Por otra parte, dicha persona transgrede el artículo 7 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que señala que para ascender a otro cargo es necesario presentar los exámenes de evaluación correspondientes, ya que de la documentación proporcionada por la Unidad de Transparencia de la propia Secretaría de Educación se advierte que nunca hubo tal evaluación, solamente un dictamen de la Comisión Estatal Mixta de Escalafón, el cual es además ilegal, pues como se dijo y se ha reiterado en este documento, no puede ascender porque no cuenta con cédula profesional. Por lo tanto, resulta a todas luces contrario a la ley que, pese que esta persona no tiene título, la Secretaría de Educación la haya promovido en un primer término a supervisora y de manera ilegal posteriormente a jefa de secundarias estatales, pasando por alto lo que dispone la ley general mencionada, ya que se insiste que, entre otros requisitos, debió haber acreditado el haber ejercido como docente un mínimo de 2 años, cosa que material y jurídicamente es imposible. En consecuencia, resulta ilegal que la ciudadana María Úrsula Corzo haya aceptado ocupar los cargos mencionados sin satisfacer los requisitos que la ley exige para ello, lo que es motivo de responsabilidad, pues contraviene además los preceptos citados, los que establece el artículo 47, fracción 21 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Aunado a ello, que la conducta desplegada es constitutiva del delito del ejercicio indebido del servicio público previsto en el artículo 235, que señala: comete el delito de ejercicio indebido del servicio público el servidor público que ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión sin haber tomado posesión legítima o sin satisfacer todos los requisitos legales. Por lo que, sin perjuicio de los delitos de falsificación de documentos, usurpación de funciones y de profesión que ya fueron denunciados ante la autoridad competente, se puede acreditar y configurar el anterior delito mencionado. No obstante, que ya se han realizado las denuncias ante las instancias correspondientes, para que no se diga que falta denuncia, considero necesaria la intervención de este Congreso para que se exhorte a las autoridades competentes a efecto que, previo el desahogo de los procedimientos correspondientes, se sancione a los responsables, pues es un hecho público y notorio que existe mucha impunidad en nuestro estado. La gente denuncia, pero no pasa nada. Rara vez se sanciona a los responsables y con este exhorto se pretende que las autoridades pongan más empeño en atender este asunto, no porque se quiera perjudicar a una persona, sino porque con este tipo de conductas se afecta el sector educativo al desmotivarse a los docentes, que ven que las autoridades en la materia cometen una serie de actos contrarios a la ley para quedarse con las mejores plazas o dárselas a sus familiares y conocidos, y nadie les hace nada, por lo que se debe de imponer una sanción ejemplar que inhiba este tipo de conducta. En virtud de lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 28, segundo párrafo y fracción 43 de la Constitución Política del Estado, me permito someter a consideración de esta soberanía lo siguiente.
propuesta de punto de acuerdo. Único. La 62ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco exhorta al ciudadano gobernador del Estado y a los titulares de las Secretarías de Educación y de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado para que en base a la denuncia presentada por escrito ante la Secretaría de la Contraloría el pasado 7 de noviembre del 2016 se realice una investigación a fondo respecto a las presuntas irregularidades en la documentación que acredita los estudios de la ciudadana María Úrsula Corzo y en la asignación de las plazas de supervisora y posteriormente de jefa de secundarias estatales a dicha persona en la Secretaría de Educación del Estado y se apliquen las sanciones que en derecho correspondan. Asimismo, se les exhorta para que ordenen, se lleven una auditoría y una investigación profunda al interior de la Secretaría de Educación sobre los hechos mencionados y principalmente para detectar la probable existencia de irregularidades similares. De igual manera, se exhorta a la gente del Ministerio Público Federal de la Procuraduría General de la República con sede en el estado de Tabasco para que, sin perjuicio de su autonomía, realice una amplia investigación respecto de los hechos contenidos en la denuncia presentada el pasado 7 de noviembre del presente año con el asunto de los delitos de falsificación de documentos, usurpación de funciones públicas o de profesión y los que resulten ejercitando en su oportunidad la acción penal correspondiente. Transitorio, artículo único. Se instruye al secretario general realice los trámites correspondientes para hacer llegar a sus destinatarios el presente punto de acuerdo, así como para que se realicen los actos señalados en el punto que antecede. Solicito respetuosamente al presidente de la mesa directiva que pueda enviar este documento a la Comisión de Educación y Cultura que preside mi compañera, la diputada María Luisa Sonellera Corrales, a quien respeto mucho, reconozco el trabajo en esta legislatura para que le demos el seguimiento oportuno a este penoso asunto. Compañeras y compañeros, este asunto es sumamente grave. La corrupción y la impunidad rondan lamentablemente en los distintos niveles y órdenes de gobierno. Pero es mucho más grave porque este problema se está solapando y lo que es más, incubando en la dependencia pública encargada de la formación y educación pública de los niños y jóvenes del Estado. De nada sirve esfuerzo alguno. De nada sirve la reforma educativa, de nada sirve pregonar y abandonar un supuesto cambio si las cosas están igual o peor que antes. ¿Cómo podemos cambiar la mentalidad y la actitud de una sociedad si donde se educa, se pregona, no se pregona con el ejemplo? Si donde se educa, se hace trampa y se miente. Le pido al gobernador desde esta tribuna que no solape, proteja, esconda o minimice este posible grave delito de una alta funcionaria de su gobierno. Actúe, señor gobernador, con altura de mira por los niños, jóvenes y maestros tabasqueños. Con tanto desempleo no es posible que una funcionaria no cumpla con los requisitos de ley. ¿Cuántos profesionistas preparados y capacitados sin empleo están en la espera de una oportunidad? No corte el sueño de miles de maestros que se preparan, esfuerzan y capacitan para una oportunidad laboral. Gobernador, no permita que su cuarto informe de gobierno se manche con un escándalo de esta naturaleza sin que se proceda de inmediato. En sus manos está que la reforma educativa sea una realidad sin simulaciones ni trampas. Muchas gracias.